Hola amigos que están cursando la materia de taller de costos, espero este video les ayude a resolver algunas dudas que tengan. En la descripción del video está el material que he utilizado, pueden descargarlo, suscríbanse al canal, voy a estar subiendo más videos sobre la materia en los siguientes días. Y den un like si les gusta y si no también, y vamos con el video. Hola amigos de la materia de taller de costos que están con el licenciado García. Les voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio. Es el ejercicio 7 del avance de la materia de taller de costos, que nos dice: con la siguiente información de Industria Guavira S.A. se dedica a azúcar blanca y azúcar morena y requiere el uso de recursos limitados. La empresa desea saber: 1, qué fabrica; 2, qué volumen producir; y 3, qué utilidad máxima obtener. También nos da lo que debemos hallar, por ejemplo, el planteamiento del problema, la tabla de ayuda, el modelo matemático, inecuaciones, modelo matemático estándar, la solución óptima, prueba de función objetivo y resumen de iteraciones. Entonces tenemos acá el cuadro resumen de la hoja de costos, donde nos da los datos de, por ejemplo, el costo total, el costo fijo, el costo variable, la utilidad neta, la utilidad marginal unitaria, la caña de azúcar disponible, que en este caso es 100 toneladas, que vamos a utilizar para producir el azúcar tanto blanca como morena, las horas máquinas, en este caso que es 440.000, y acá nos dice cuánto vamos a utilizar de cañas de azúcar por unidad, tanto para el azúcar blanca como para la azúcar morena. También tenemos las horas máquina unidad que se va a utilizar para el azúcar blanca y el azúcar morena. Muy bien, entonces empezamos con el punto 1, el planteamiento del problema, que simplemente transcribir de forma literal lo que vemos en el cuadro de costos. En este caso, las Industrias Guavira S.A. posee recursos escasos, dispone de tan solo 100.000 toneladas de caña de azúcar, de materia prima directa, caña de azúcar, y de 440.000 horas normales de máquina de proceso, siendo la contribución marginal o utilidad marginal 75 bolivianos y 100 bolivianos para el azúcar blanca y el azúcar morena respectivamente. Para fabricar un kilo de azúcar blanca y un kilo de azúcar morena se requiere de 0,5 toneladas y 1 tonelada de caña de azúcar respectivamente. Para fabricar un quintal de azúcar blanca y un quintal de azúcar morena se requiere de 3 horas máquina y de 5 horas máquina de proceso respectivamente. Entonces este sería el planteamiento literal de esta hoja de costos, la transcripción literal en otras palabras. Vamos a avanzar. En el punto 2 vamos a hacer nuestra pequeña tabla de ayuda. Y bueno, ¿qué es esta tabla de ayuda o cómo se la hace? Anotamos en una primera columna las variables. Vamos a asignar la variable x1 al azúcar blanca, la variable x1 al azúcar blanca, la variable x2 al azúcar morena, y además vamos a anotar las restricciones que nosotros tengamos y las limitaciones. Por ejemplo, en limitaciones tenemos apenas 100.000 toneladas de caña de azúcar y 440.000 horas de máquina normal. Y también se les va a asignar a estos una variable. Por ejemplo, a la caña de azúcar x3 y a las horas normales de máquina x4. Entonces vamos a copiar los datos del cuadro resumen de la hoja de costo. Por ejemplo, para producir azúcar blanca, según la hoja de costos vamos a utilizar 0,75 de caña de azúcar por unidad para el azúcar blanca y 1 para el azúcar moreno. Acá está, acá lo estamos registrando. Y según la hoja de costos vamos a utilizar 3 horas máquina para el azúcar blanca y 5 horas máquina para el azúcar morena. Y la utilidad marginal que nos va a dar para tanto el azúcar blanca y morena va a ser de 75 y 100, según los datos de la hoja de costos. Entonces esta tabla de ayuda nos sirve para que luego nosotros podamos realizar nuestra inecuación y luego nuestras ecuaciones. Entonces pasamos al punto 3.
En el punto 3, modelo matemático en ecuaciones. Para f objetivo, vamos a formar las ecuaciones según la tabla de ayuda, ¿no? Para f objetivo o función objetivo, z máximo, que vendría a ser la utilidad máxima que nosotros vamos a generar, vamos a copiar los datos de la tabla de ayuda. En este caso, 75x1 más 100x1 se desasigna las variables según al azúcar morena y al azúcar blanca, ¿no? En el caso de azúcar blanca es x1, en el caso de azúcar morena es x2. En la caña de azúcar de la misma manera vamos a copiar, por ejemplo, lo que es la variable x3, tendríamos según la tabla de ayuda 0,75x1 más 1x2, que sería x1 el azúcar blanca y x2 el azúcar morena. Esto siendo menor o igual a los 100.000. ¿Por qué? Porque tengo 100.000 toneladas de caña de azúcar y voy a utilizar todo, voy a utilizar menos, pero nunca voy a utilizar más porque no sería ilógico. Las horas máquinas de la misma forma, ¿no? Las horas máquinas tienen la incógnita x4 y su ecuación es 3x1 que representaría el azúcar blanca más 5x2 que representaría el azúcar morena. Esto va a ser igual o menor a 440.000. Acá está. O sea, se va a utilizar igual o menor a las 440.000 horas disponibles. Muy bien. Luego de hacer esto, nosotros hacemos el modelo matemático en su forma estándar, que es volveros estas inecuaciones ecuaciones de la siguiente manera. Simplemente vamos a cambiar el igual o menor por un igual. Y además vamos a aumentar dos variables, las variables x3 y x4. Para que no me afecte mi ecuación, el resultado de mi ecuación, les voy a asignar el número 0, porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, en la primera ecuación, por ejemplo, para f objetivo, z máximo, la utilidad máxima, 75x1 más 100x2, lo copio del modelo de inecuación anterior, y más 0x3 más 0x4. Así no se modifica la ecuación y a la vez estoy aumentando las incógnitas. Para la caña de azúcar o x3, vamos a anotar de la siguiente forma. Copiamos x1, 0,75x1 más 1x2 más, en este caso, 1x3 más 0x4. Esto nos da igual a los 100.000. Y en horas máquinas, que sería la incógnita x4, anotamos, copiamos 3x1 más 5x2 y aumentamos 0x3 más 1x4. ¿Por qué se registra en estos dos casos de esta manera? Estoy aumentando la matriz identidad, que lo veremos un poco más adelante. Y la matriz de identidad equivale a 1. Y en ese caso tampoco se afectaría la caña de azúcar. Ahora yo realizo todo esto porque tengo que hacer iteraciones. Que las iteraciones son un proceso repetitivo para llegar a una meta, a un objetivo, en palabras simples, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una iteración? Lo primero que vamos a hacer es hacernos esta pequeña tablita, donde arriba empezamos con x0, x0, x1, x2, x3, x4 y utilidad marginal o contribución marginal. En la primera columna anotamos z, que vendría de acá, de la primera ecuación, z, la utilidad máxima. Anotamos el variable de la caña de azúcar, x3, y las horas máquina, x4. Acá está. En x1 copiamos todo lo que tendría la variable, o todo lo que se multiplicaría por la variable x1. En este caso, esta columna de acá. Para z, 75, para x3, 0,75 y para x4, 3. ¿Ya? Solamente el número directamente. Para x2, así sucesivamente, 100, luego 1 para x3 y en x4 tendríamos 5. Acá está. Y lo mismo, aumento en x3 0 para z, en x4 0 para z, y mi utilidad marginal va a ser igual a 0 porque la voy a calcular, todavía no la conozco, ¿ya?
En x3 yo había aumentado aquí las variables, justamente necesitamos hacer esto. Y como les había dicho, he anotado acá la matriz identidad. Entonces, esto es la matriz identidad, ¿no? 1, 0 y abajo 0, 1. Y si yo resuelvo esto por su determinante, va a ser igual a 1. Quiere decir, y cualquier número que multiplique por 1 es el mismo número. Entonces, lo hacemos esto para que no afecte la ecuación. Entonces, en esta iteración, por lo general, en este tipo de ejercicios se realizan 3 iteraciones, hasta 3 iteraciones. Por lo general puede haber una que otra excepción. Lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, encontrar qué incógnitas van a quedar en la primera columna, tanto en x3 y en x4, se van a reemplazar. Puede que acá se reemplace x1 y aquí x2, o acá x2 y acá x1. Y lo segundo que queremos llegar para encontrar nuestra solución o nuestro objetivo es traspasar toda esta matriz identidad, de estas dos columnas a estas dos columnas, que en vez de que estén aquí, estén acá. Cuando logremos ese objetivo, quiere decir de que hemos hallado nuestro resultado para poder hallar nuestra utilidad máxima. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a resolver esto? Tenemos una pequeña fórmula acá que nos dice x es igual a RO menos RP por SP. ¿Y qué significa todo esto? Acá está su traducción. Reglón original, o sea, es reglón o fila, nuevo reglón principal, que ahorita les voy a enseñar cómo se calcula, y el semipivote. Bueno, para resolver esto nosotros vamos a hacer por pivotes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un pivote. En este caso yo voy a empezar. Nosotros siempre vamos a utilizar la segunda y la tercera fila. Podemos empezar por cualquiera de los dos. En este caso yo he visto que es más conveniente utilizar el número mayor de la tercera fila 5 como nuestro pivote. ¿Podemos utilizar cualquier otro número? Sí, también nos puede dar el mismo resultado. No va a variar. Pero yo voy a utilizar el número 5, ¿ok? Preferentemente, como queremos que la matriz identidad se traslade de estas dos columnas a estas dos columnas, nuestros pivotes siempre tienen que ser los de este recuadro y los de este recuadro, ¿ok? Entonces, yo le he asignado el pivote al número 5, el número 5 es mi pivote. Luego de asignar este pivote yo voy a marcar la fila y luego toda la columna. La columna, los números que están arriba de mi pivote o abajo, pero en este caso no tengo números abajo, solo números arriba, se vuelven semipivotes, ¿ok? Entonces 100 se vendría a volver el semipivote de esta fila, 1 el semipivote de esta fila también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Acá me dice que tengo que dividir. Se divide la fila del pivote por el pivote, ¿no? Entonces, la fila del pivote, que es la de x4, esta de acá, la voy a dividir por el pivote. 3 dividido entre 5. 5 dividido entre 5. 0 dividido entre 5. 1 dividido entre 5. Y 440.000 dividido entre 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 dividido entre 5 sigue siendo 3 quintos. 5 entre 5, 1, 0 entre 5, 0, 1 entre 5, 1 quinto sigue, y 440.000 entre 5, 88.000. Okay. Y toda esta nueva fila que he encontrado sería mi nuevo reglón principal. Okay. Y con este nuevo reglón principal voy a trabajar. Entonces voy a hacer cálculos auxiliares. Por ejemplo, acá a un costado, cálculos auxiliares. ¿Para qué? Para encontrar qué montos los nuevos montos de las filas que yo voy a anotar en la siguiente iteración. Por ejemplo, voy a encontrar para Z, porque este nuevo reglón principal se copia a la segunda iteración en acá, en la misma fila que yo he calculado, ¿no? Pero para Z los valores van a cambiar, para X3 también van a cambiar esos valores. ¿Y cómo voy a encontrar esos valores? Con esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Z, la fórmula me dice que tengo que copiar primero el reglón original, ¿ok? Entonces voy a copiar el reglón original, fíjense, 75, 75,
100, 100, 0, 0, 0, 0 y 0. Ok, copio los tres ceros. Listo, ya copié el renglón original. Y le voy a restar el renglón principal. ¿Cuál es el renglón principal? Este de acá, que ya hemos calculado. Entonces, en el mismo orden voy a ir restando. Menos 3 quintos, menos 1, acá está, viene de acá, menos 0, menos 1 dividido entre 5 y menos 88.000. Luego, por último, a este renglón principal le voy a multiplicar el subpivote, el semipivote. En este caso, nuestro semipivote en esta fila de Z es 100. Entonces, a todo esto yo lo voy a multiplicar por 100. Y haciendo los cálculos matemáticos, me salen estos resultados, ¿no? Para el primero 15, 0, 0, menos 20 y menos 8.800.000. Lo mismo, el mismo procedimiento voy a utilizar para X3. Entonces, por ejemplo, para X3 voy a copiar primero el renglón original, que es este, 0,75, 0,75, 1, 1. Acá 1, acá 1. 0 y acá 0. Acá 100.000 y acá igual 100.000. ¿Ya? Luego voy a copiar, le voy a restar el renglón principal, que en este caso es este, el nuevo renglón principal. Igual, de forma ordenada, menos 3 quintos, menos 1, menos 0, menos 1 quinto, menos 88.000. Y lo voy a multiplicar por último por el semipivote, que en este caso para la fila 3 es 1. Entonces voy a multiplicar por 1. Y haciendo los cálculos me da estos resultados. 3 veinteavos, 1, menos 1 quinto y 12.000. Ahora sí, con estos datos yo voy a armar mi segunda iteración. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vendría a ser mi segunda iteración? ¿No? En el caso de Z, copio la primera parte de la tabla siempre, eso no va a cambiar. La primera fila. En la parte de Z voy a copiar los datos que he encontrado ya acá. Por ejemplo, para Z, en el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, primero es 15, luego es 0, luego es 0, luego es menos 20 y luego es menos 8.800.000. ¿Ya? Eso sería. Luego, para la fila X3, igual, voy a copiar los valores que he encontrado para X3. Entonces, 3 veinteavos, 0, 1, menos 1 quinto y 12.000. Y bueno, con eso ya he armado mi segunda iteración. Y para la última fila, copio el nuevo renglón principal, ¿no? Entonces, en este caso, los 3 quintos, que acá me sale en decimal, mil disculpas, 1, 0 y 1 quinto. ¿Ya? Y 88.000. ¿Qué más? Seguimos. Luego, en la segunda iteración, volvemos a repetir los mismos pasos, con un pequeño detalle. Bueno, dos pequeños detalles. Que ahora, el nuevo renglón que nosotros habíamos encontrado, si ustedes se fijan, antes era X4. Pero como el pivote usado era de la columna X2, nosotros hemos traspasado esa variable a esta fila, ¿no? Entonces, ahora esta fila me va a dar el resultado de la variable X2, ¿ya? De donde estaba el pivote. Ahora vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. Vamos a encontrar un pivote. Y como les había dicho antes, es ideal que siempre nuestros pivotes sean de estos dos espacios. De acá, de X1 de la segunda fila y de X2 de la tercera fila. Ya hemos hecho de la X2, ahora vamos a hacer la de X1. Entonces, por ejemplo, la de X1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el pivote por toda la fila. Entonces, si yo divido 3 veinteavos entre 3 veinteavos, me va a dar 1. Si yo divido 0 entre 3 veinteavos es 0, porque cualquier número dividido entre 0 es 0. Si yo divido 3 veinteavos, 1 entre 3 veinteavos me va a dar 20 terciavos. Si yo divido menos 1 quinto entre 3 veinteavos me va a dar 4 terciavos. Y si yo divido 12.000 entre 3 veinteavos me va a dar 80.000. Y este va a ser mi nuevo renglón principal. Ya, aquí ya lo he hecho directamente. Y voy a volver a utilizar los mismos cálculos auxiliares según la fórmula, ¿no? Por ejemplo, copiamos el renglón original para Z, 15, 0, 0, menos 20, menos 8.800.000. Copiamos el nuevo renglón principal,
que en este caso en el mismo orden, menos 1, 0, menos 20 tercios. En este caso es más 4 tercios porque el negativo de acá con el negativo de acá se multiplican y se vuelven positivo. Y menos 80.000. Y por último se multiplica por el semipivote, que para z es 15. 15, 15, 15, 15. Los resultados me da 0, 0, menos 100, 0 y menos 10 millones. Lo mismo vamos a hacer ahora para hallar la fila de x2, ¿no? Entonces copiamos el renglón original, que en este caso era 3 quintos, solo que acá está en decimal, pero es 3 quintos, 1, 0, 1 quinto y 88.000. Menos, lo vamos a restar por el nuevo renglón principal, que acá está, igual en el mismo orden, menos 1, menos 0, menos 2 tercios, más 4 tercios, tengan cuidado siempre con el signo, y menos 80.000. Y lo vamos a multiplicar por el semipivote, que en este caso el semipivote era 3 quintos. Entonces multiplicamos por 3 quintos, por 3 quintos, por 3 quintos. Y los resultados son 0, 1, menos 4, 1 y 40.000. Y bueno, con estos datos de acá yo voy a ir armando mi tercera y última iteración. Ok, entonces mi tercera iteración, copiando los datos en el mismo orden, ¿no? Según el resultado que me daba, yo tenía para z 0, para x2 0, para x3 menos 100, 0 y menos 10 millones. Ahora, como nuestro pivote anterior estaba, fíjense, en la columna 1, estaba en la columna 1 y en la fila x3, esta variable se traspasa acá y viene a reemplazar x3. En nuestra tercera iteración, al final hemos hecho lo que queríamos encontrar, x1 y x2, y además hemos traspasado la matriz de identidad de estas dos columnas a estas dos columnas. Y de esta forma los resultados, por ejemplo, de x1 son estos, ¿no? Y de x2 también es este. O sea, para x1 80.000 y para x2 40.000. Esos son los resultados. Entonces voy a hacer la prueba, ¿no? Ahora, el punto 5 me dice prueba en la función objetivo. Me dice reemplazando x1 y x2 en la fórmula. Esta era la función objetivo. Función objetivo máxima 75x1 más 100x2. x1 ahora es 80.000 y x2 ahora es 40.000. Reemplazando esto en la fórmula, me da un total de bolivianos 10 millones. Entonces, esta es una prueba que nosotros hemos hecho de la función objetivo, que me dice de que mi utilidad máxima que yo voy a ganar van a ser estos 10 millones, ¿no? Luego voy a anotar cuál sería la solución óptima. Entonces, en el caso de x1, debe fabricarse 80.000 quintales de azúcar blanca para que nosotros obtengamos los 10 millones. Esto x2, que era la variable del azúcar morena, me dice que deben fabricarse 40.000 quintales de azúcar morena, ¿ya? x3, que era la variable de la caña de azúcar, me dice que se utilizó toda la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque hemos utilizado todo, ¿ya? Hemos utilizado toda la caña de azúcar. Y acá también me dice que se utilizó todas las horas máquina. Hemos utilizado todas las horas máquina. Y por último, el z máximo, que sería la utilidad máxima. Y se va a obtener 10 millones de utilidad máxima. Entonces, esa es nuestra solución óptima. Y por último, tenemos el resumen de iteraciones para informar a la gerencia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo he redactado un pequeño informe que es muy común. Es un informe muy simple a la vez, que dice así: informe ejecutivo, tiene la fecha, tiene a quién está dirigido, al gerente financiero, las referencias, simulación de la PL sobre el costeo directo. De acuerdo a su instrucción, tengo el agrado de remitir las simulaciones efectuadas con los recursos escasos. Y por ejemplo, en la primera iteración nosotros ahora vamos a interpretar. Por ejemplo, la primera iteración es donde está tal y cual hemos copiado las primeras ecuaciones, no hemos hecho ninguna modificación. Y prácticamente es donde la empresa dispone de 100 toneladas de caña de azúcar y 440.000 horas máquinas normales. En el periodo, la utilidad en esta situación es 0, porque no hemos utilizado nada. En la segunda iteración, la empresa debe fabricar 88.000 quintales de azúcar morena. Eso es lo que me dice el cuadro de la segunda iteración, que aún le queda 12 toneladas de caña de azúcar
Dejando de lado el signo, la utilidad máxima a obtener en esa situación alcanza a 8.800.000. Dice dejando de lado el signo es porque si nosotros vemos aparte de la función, si nosotros vemos aparte de la función z máxima, ¿no? Dice menos 8.800.000. Dejando de lado ese signo negativo, nuestra situación alcanzaría a los 8.800.000. La tercera iteración, si vamos a interpretar, nos dice que la empresa debe fabricar dos productos: 80.000 quintales de azúcar blanca y 40.000 quintales de azúcar morena. Y la utilidad máxima a obtener va a ser de 10 millones. Concluimos el informe diciendo que se adjuntan los cálculos efectuados y las memorias de cálculo de cada iteración. Atentamente, el analista de costos, y lo firma, lógicamente, ¿ya? Y bueno, vamos a llenar también, por ejemplo, vamos a completar el cuadro de resumen de costos. Entonces, este cuadro de resumen de costos, en un principio no teníamos los datos que tal vez están en verde, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos que el volumen de producción, por ejemplo, va a ser 80.000 quintales. Ahora ya sabemos que ese va a ser nuestro volumen de producción para el azúcar blanca y 40.000 quintales para el azúcar morena. Lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente sumar y tengo un total de 120.000 quintales. Lo mismo acá, en este caso me da el costo total. El costo total para el azúcar blanca es este y para el azúcar morena es este. Si yo sumo ambos costos voy a tener el total del total, ¿no? 20.800.000. Lo mismo el costo fijo. Acá ya me da, sumados ambos me da el total del costo fijo. Y en este caso el costo variable lo hemos deducido de la resta del costo total menos el costo fijo, ¿ya? Lo hemos deducido. Sumados ambos nos da el total del costo variable. La utilidad neta ya nos daba el ejercicio, simplemente lo hemos sumado, así como la utilidad marginal. Y si se fijan, por ejemplo, acá, nos dice que la caña de azúcar por unidad se utilizaba 0,75. Si nosotros multiplicamos por la cantidad, vamos a tener el monto de 60.000. Y así de la misma manera para el azúcar morena. Utilizábamos una caña de azúcar por unidad, si multiplicamos por 40.000 vamos a tener el total. Sumados estos me da el total de la caña de azúcar que he utilizado. Lo mismo con las horas máquinas disponibles. Utilizaba yo 3 horas máquina disponible para el azúcar blanca, multiplicando por los quintales me da el total que sería 240.000. Y lo mismo para el azúcar morena, utilizaba yo 5 horas máquina unidad para el azúcar morena, por 40.000 que he fabricado he utilizado 200.000 horas. Sumadas ambas me da 440.000. Y eso sería todo de lo que es nuestro cuadro resumen de costos. No voy a llenar el costo, por ejemplo, de venta el costo variable unitario, porque no me da el dato, tampoco me tengo el dato del precio exacto, ¿no? Para yo poder calcular las ventas. Ahí terminaría el ejercicio. Ahora, tal vez un poquito, si hay alguna variación de este tipo de ejercicios, puedan guiarse con estas pequeñas 3 fórmulas. Que me dice, por ejemplo, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Y en qué se compone el costo variable? El costo variable se compone en el costo variable unitario por la cantidad. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá un costo variable unitario, lo multiplicaría por el total y me tendría que dar este mismo valor. En este caso yo lo puedo calcular el costo variable, ¿no? Pero ya no es necesario porque ya tengo el total del costo variable. Y también la última fórmula que me dice que las ventas es igual al precio por la cantidad. Una fórmula simple para calcular las ventas. En este caso no la puedo calcular porque no tengo el monto del precio, ¿no? Y eso sería el final de nuestro ejercicio. Y bueno, prácticamente ese sería el ejercicio número 7 de la materia de taller de costos. Espero les haya servido. Y si no, tal vez puedan darme una WhatsAppeada, que estoy siempre al pendiente de cualquier duda o de cualquier persona que quiera aprender. Nos vemos.